todos. Vamos a dar comienzo a la actividad planeada para la tarde de hoy. Ustedes saben que esta es una actividad extracurricular en el marco de la carrera de especialización en Derecho Informático que desarrollamos en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La idea es justamente salir al encuentro de los nuevos problemas y los nuevos interrogantes que plantea el impacto de las tecnologías de la información en la sociedad, y en consecuencia desde este ámbito de la Facultad de Derecho, que fue la primera facultad en América Latina en poner en marcha un curso cuatrimestral de posgrado de Derecho Informático y ahora la carrera de especialización que otorga título de abogado especializado en Derecho Informático expedido por la Universidad de Buenos Aires. Decía, la preocupación es formar abogados que sobre la base del conocimiento del fenómeno del impacto de la informática en la sociedad, de la detección de los nuevos problemas e interrogantes que plantea ese impacto, estén en condiciones de asesorar al Estado, a las empresas y a los ciudadanos en la solución de los nuevos problemas jurídicos que plantea el impacto de la informática en la sociedad. En el contenido de la carrera, por supuesto, abordamos en diferentes módulos toda esta problemática, y un ámbito particularmente importante es el de la protección del dato personal. Es decir, este fenómeno que plantea el impacto de la informática en la sociedad, que es permitir la concentración de enormes volúmenes de información de carácter personal y recuperar rápida y eficientemente esta información. La telemática que permite, por otro lado, el entrecruzamiento de la información contenida en bases de datos de carácter personal ubicados inclusive en jurisdicciones nacionales diferentes. Y esto ha convocado a quienes transitamos el derecho por el camino de esta disciplina a estudiar la problemática que se le plantea al individuo de la defensa o la protección de la privacidad y la intimidad en este nuevo marco del impacto de la informática en la sociedad. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Eduardo Bertoni. Eduardo Bertoni es profesor universitario, productor de numerosos trabajos sobre la especialidad, fundamentalmente vinculado a la libertad de expresión en este ámbito del impacto de las tecnologías de la información en la sociedad, y es fundamentalmente hoy el director nacional de la Dirección Nacional de Datos Personales, a quien le agradecemos especialmente que nos acompañe en esta actividad académica, que aporte con su presencia a elevar el nivel académico de nuestra carrera y de las actividades extracurriculares. Y los dejo entonces con Eduardo Bertoni para disfrutar de su conferencia. Buenas tardes. En primer lugar, el honor es mío. Es un placer estar compartiendo la actividad vinculada con la carrera de especialización, con los cursos que dictan los colegas el general Mario Eduardo Molina Quiroga. Y la verdad que, decía, el honor es para mí estar aquí en esta mesa junto con ellos y con Paula, que colabora fervientemente en todos estos programas, pero quienes tenemos la fortuna a veces de caminar pasillos de universidades tanto en el interior del país como en el exterior, cuando uno habla de las materias de tecnologías y derecho, un poco los que iniciaron todo este movimiento aquí en la Argentina fueron Daniel, Almar y Eduardo Molina Quiroga. Es decir, son nombres que ya son parte, no sé si decir padres fundadores o algo parecido de todo esto que se ve. No, pero es cierto, son nombres muy acuñados a esta especialización, a estos temas que hoy parece que fueran temas que todos queremos abordar, pero ellos lo vienen abordando desde hace mucho tiempo, y me consta porque allá cuando hacía unos años
yo empezaba a hacer algunas de estas cosas, ya ellos venían trabajando en derecho informático desde hacía un rato. Así que el honor que es para mí que me hayan invitado a poder estar acá con ustedes. Cuando me invitaron la sugerencia del panel para conversar un rato con ustedes, se daba bajo un título un poco grandilocuente, ¿no? Protección de datos en Argentina, pero después le agregaba una bajada, como dicen los medios periodísticos, presente y futuro. Por supuesto que estoy en capacidad de hablar de la protección de datos en Argentina en el presente. Ahora, realmente todavía no he conseguido ni una bola de cristal como para adivinar el futuro, por lo cual tampoco quiero quedar ante ustedes como un adivinador del futuro y que después de la conferencia me vengan a preguntar por otras cosas. Entonces, en realidad, cuando voy a hablar del futuro, voy a hablar de algunas cuestiones que estamos desarrollando para mejorar y fortalecer la protección de datos en Argentina desde la propia Dirección Nacional de Protección de Datos. Y cuando preparaba la charla, la conversación con ustedes, me planteaba, bueno, qué es lo que podría ser más interesante que veamos, que conversemos, que mantengamos este diálogo. Y obviamente decidí no hacer una profundización sobre algunos aspectos teóricos que puedan tener que ver con interpretaciones de la ley actual o interpretaciones de ciertas cuestiones que se están viendo a nivel de derecho comparado, que están cambiando el ecosistema de la protección de datos o algunos parámetros para la protección de datos, sino antes bien tratar, como les decía, hacer una suerte de paneo, una suerte de recapitulación de algunas de las cosas que veo que son necesarias establecer para el futuro para mejorar la protección de datos. Yendo al presente, todos ustedes conocen, y el presente es importante para saber de dónde estamos, cómo estoy viendo el futuro y hacia dónde vamos. Todos ustedes conocen que en la República Argentina la protección de datos está enmarcada jurídicamente en una ley, la ley 25.326, que es una ley que podemos decir que en Argentina fue, digamos, bastante pionera, como algunas otras regulaciones que tenemos, que vino a consecuencia de una modificación de nuestro texto constitucional, y la ley que finalmente se sanciona en el año 2000 fue consecuencia también de antecedentes que ya se venían dando, o discusiones que se venían dando en el Congreso, distintos proyectos de ley que se venían dando en el proyecto, inclusive una ley que fue vetada por el presidente Menem en la década de los 90, hasta que finalmente en el año 2000 se sanciona la ley que les comento, que ustedes conocen, la 25.326, y que la llamamos como la Ley de Protección de Datos o la Ley de Habeas Data. Esta ley, en rigor de verdad, tuvo una muy fuerte inspiración en una ley española, que era una ley que se había sancionado en España, era la Ley 5 del año 92, que tiene un nombre un poco largo, Ley Orgánica, Ley Orgánica de Regulación de tratamiento automatizado, o algo así, no importa. Pero lo interesante para nuestra conversación es que esa ley, fíjense ustedes, la 5 del 92, fue modificada en el año 99. Es decir, cuando nosotros trabajamos en el texto que hoy tenemos vigente, hubo una muy fuerte inspiración de una ley española que al momento que sancionamos nuestra ley ya estaba derogada, y una muy fuerte inspiración de una directiva europea, la directiva 9546, sí, bien digo, que casualmente ha sido derogada este año para pasar a una nueva regulación de protección de datos en el ámbito de la Unión Europea. Esto me parece que es un dato no menor para que nosotros lo tengamos en cuenta cuando estamos pensando hacia futuro, y una de las tareas que ya les voy a estar comentando tiene que ver con reflexionar sobre cuál es la mejor regulación, o si la regulación que tenemos hoy vigente se adecúa a los tiempos, o si tenemos que caminar hacia una modificación.
Obviamente, les decía, ustedes conocen la ley trata, digamos, uno podría hacer un paneo, una descripción muy rápida de la ley. Tiene dos bloques que me parecen muy importantes. Uno, un bloque que está vinculado con todo lo que tiene que ver con la reglamentación y el tratamiento de datos personales, y ahí hay muchas cosas de las cuales no me voy a referir, y otras cuestiones más procedimentales, ¿no? Dentro de esas cuestiones más procedimentales, nuestra ley argentina trajo la posibilidad de un especial recurso de amparo que en definitiva se terminó conociendo como el recurso de habeas data, la posibilidad vía judicial de hacer corregir o suprimir un dato personal que esté en una base de datos. Esa ley, la ley que tenemos hoy, es una ley que fue reglamentada muy poquito tiempo después, fue reglamentada en el año 2001, y no fue la ley de protección de datos personales la que creó la Dirección Nacional a mi cargo hoy, sino que en realidad la Dirección Nacional la crea el decreto reglamentario. Esto no quiere decir que la ley no hablaba de un órgano de control al cual le daba algún tipo de mandato amplio, pero lo cierto es que ese órgano de control no tenía ninguna denominación en la ley, sino que la creación del órgano de control como una dirección nacional que operara en el ámbito del Ministerio de Justicia se da a partir del decreto reglamentario 1558 del año 2001. La Dirección Nacional entonces asume el carácter de órgano de control del cumplimiento de la ley 25326, pero quería traer a cuento con ustedes hoy que no es el único anclaje normativo que nosotros tenemos como órgano de aplicación de la ley, sino que tenemos que tener en cuenta también que en el año 2014 se aprueba la ley 26.951, que es conocida como la ley del registro no llame. Muchos de ustedes conocerán de qué se trata la ley del registro no llame, pero básicamente tiene que ver con la creación de un registro en donde cualquiera de nosotros puede dejar aceptado el número de teléfono para evitar ciertos llamados que nos incomodan, pero, lo estoy diciendo de una manera muy amplia, lo podemos revisar después, no son cualquier tipo de llamados, y esto ha generado una expectativa que muchas veces no se cumple, pero no se cumple justamente porque hay llamados que quedan fuera del ámbito de la protección de la privacidad que significa recibir un llamado no deseado. Esa ley fue reglamentada también por el decreto 2501 del 2014, y ahí también nuevamente el decreto es el que dio algunas precisiones de cómo tenía que hacerse operativa la ley, y en definitiva la Dirección Nacional empezó a trabajar como órgano de control de la ley del registro no llame recién en el año 2015, es decir, hace muy poquito. Voy a decir algunas cosas del registro no llame y de los desafíos que tenemos para que funcione o que funcione mejor. Ahí los dejo también algunas opiniones de ustedes. Yo soy muy crítico de cómo funciona. Estamos trabajando para que el registro no llame se acomode, digamos, a las necesidades que tienen las personas, de que sea realmente una legislación que tienda a proteger su privacidad, evitando llamados. Bien, este es el presente. Lo que les acabo de contar es sobre la base normativa con la que trabajamos, y ustedes habrán notado entonces que nosotros estamos somos órganos de aplicación de dos leyes, una, la del no llame, que tiene algunas deficiencias y que no permite que funcione muy bien, y otra que es antigua y que tal vez no permite también que podamos cumplir con el fin último que tiene cualquier agencia de protección de datos en cualquier lugar del mundo, que es la protección de los datos personales y, en última instancia, o en primera instancia, mejor dicho, la protección de la privacidad. En ese sentido, yo asumí como director nacional en marzo de este año, y una de las primeras cuestiones que hicimos, inclusive con el equipo de trabajo de la dirección, fue tratar de elaboramos
lo que llamamos un plan de gestión para 4 años, y un plan que pretendía o que estableció objetivos estratégicos que nos quisimos fijar dentro de la dirección, con algunas metas y algunos trabajos concretos que decidíamos que podíamos realizar, algunos en el ámbito o utilizando las herramientas normativas que hoy tenemos, otros trabajos que están vinculados con la modernización de las herramientas normativas que tenemos, esto es la modificación legislativa. Les decía entonces que planteamos la posibilidad de diseñar este plan estratégico, de trabajar en este plan estratégico sobre la base de 3 objetivos. Y esto es lo que les quiero contar, cuáles son nuestros objetivos, las cuestiones que ya estuvimos haciendo y algunas cosas que van a seguir ocurriendo a los efectos de que en el futuro, y ahí viene la segunda parte de la conversación, podamos generar una mejor protección de los datos personales. El primer objetivo que nos planteamos es un objetivo que está desarrollado de una redacción bastante general, pero asimismo ambiciosa, y cualquiera de ustedes podría decir, bueno, es un objetivo casi obvio en el cual pueden entrar muchísimas actividades, y tienen razón. No, me parece que cada uno de los objetivos, por más que sean objetivos amplios y algunos casi obvios, son una suerte de faro que tienen que guiar nuestra actividad desde la dirección. Este primer objetivo lo establecimos como el de fortalecer la protección integral de los datos personales a fin de garantizar los derechos al honor, a la intimidad, a la libertad de expresión y al acceso a la información. Esta última parte es importante que la tengamos en cuenta, porque muchas veces parece que estamos jugando un partido de 2 bandos, ¿no? Que vamos a jugar dentro de un ratito, Argentina-Brasil. Bueno, muchas veces se plantea esta situación de que hay un bando que se levanta la privacidad y protección de datos, y del otro lado hay un bando que es el bando de la libertad de expresión y el acceso a la información. Yo francamente, digamos, no me parece que cuando uno habla de derechos fundamentales puede hablar de bandos. Uno habla de derechos fundamentales, y llegado a algún tipo de conflictos habrá que trabajar sobre un balance de derechos fundamentales. Y de esto se trata. Mal haríamos nosotros en generar, en impulsar la protección de los datos personales, la protección de la privacidad a costa del daño de otros derechos, como pueden ser derechos fundamentales, como puede ser la libertad de expresión o el acceso a la información. Es casi una obviedad que la protección de los datos personales y la privacidad tienen que ver con el honor y tienen que ver con la intimidad, pero también tienen que ver con la libertad de expresión. Hay un trabajo muy importante que hizo el actual relator de Naciones Unidas para la libertad de pensamiento y opinión, David Kay, que trabajan siguiendo algunos de los parámetros que se habían venido haciendo en el ámbito de la relatoría de Naciones Unidas, en el sentido de la ligazón que tiene el ejercicio de la libertad de expresión con el ejercicio de la privacidad, fundamentalmente porque resulta claro que si uno no puede moverse en un ámbito en donde está tranquilo respecto de su privacidad, difícilmente puede ejercer la libertad de expresión de manera libre. Con lo cual, dicho esto, este objetivo, tal como lo hemos planteado, la idea tiene que ver con un fortalecimiento de la protección de los datos personales, llevando adelante cierto tipo de actividades, que me voy a referir ahora, pero siempre teniendo presente la importancia de que estas actividades, de que estos trabajos que podamos estar haciendo tengan un norte, un faro que apunte a que la protección de los datos personales sirva para la protección de otros derechos fundamentales. Hay toda una cuestión de la discusión teórica que, si después quieren la discutimos, que se refiere a si hoy, ya por algunos desarrollos que ha habido normativamente, la protección del dato personal ya es un derecho en sí mismo despegado de los otros derechos. Pero eso es una discusión que se puede dar después, pero lo que sí quería dejar sentado aquí es que no creo conveniente, cuando uno aborda estas cuestiones, pensar en bandos contrapuestos, sino bandos que trabajan en conjunto, porque de derechos fundamentales se refiere.
En este primer objetivo, entonces, comencé cuando hablaba del presente, hablando sobre la ley vigente que tenemos, y como les decía, una ley que ya tiene más de 15 años, una ley que fue sancionada cuando había un contexto normativo absolutamente diferente al que tenemos hoy. Es decir, la Directiva 95/46 desapareció, las regulaciones españolas sobre las cuales estaban fundados desaparecieron, y por lo tanto, y permítanme agregar algo más allá del nuevo contexto normativo, hay un contexto de tecnología que ha cambiado sustancialmente desde el año 2000 hasta la fecha. Si cualquiera de nosotros sale al caminar por los pasillos de la facultad, inclusive estudiantes de Derecho, como posiblemente haya varias aquí, me preguntan qué es lo primero que te sugiere como un problema de datos personal, seguramente va a pensar, o muy posiblemente vaya a pensar, en temas vinculados con redes sociales. Bueno, las redes sociales no existían en el año 2000 cuando fue sancionada la ley de datos personales. ¿Quiere decir esto que la ley actual no se puede ocupar de los problemas de redes sociales? No, no estoy diciendo eso, pero evidentemente la necesidad de una reforma de la legislación actual deviene no tanto, o no solo, mejor dicho, del contexto normativo internacional que se ha modificado, sino también de avances de la tecnología, computación en la nube, por ejemplo, cuestiones que no estaban pensadas en el momento en que sancionaron la ley. Es por eso que en el ámbito de la Plataforma de Justicia 2020, que es una plataforma participativa del Ministerio de Justicia, uno de los ejes de trabajo que introdujimos tiene que ver con el proceso de reflexión sobre la modificación de la Ley 25/326. En ese proceso de reflexión, que ya ha culminado en cuanto a una serie de visitas, de reuniones presenciales que tuvimos en la dirección, reuniones en el ámbito organizadas por Justicia 2020, una aquí en la capital, otra en el interior del país, la verdad que hemos recibido, y estoy muy contento de poder contarlo con ustedes, hemos recibido muchísimos aportes y sugerencias sobre hacia dónde tendría que ir una nueva legislación. Lo que vamos a hacer, puedo después contarles algunas cosas, pero los aportes van desde una reformulación de algunas de las definiciones que trae la ley hasta cuestiones de redefinir el tipo de consentimiento y el consentimiento, redefinir el concepto de base de datos, incorporar cuestiones nuevas que vienen de la nueva regulación europea, como el principio de responsabilidad que tienen que tener quienes sean responsables de base de datos. Es decir, hay mucha cuestión que se ha venido a traer a la mesa de discusión en este proceso de reflexión, que creo que va a enriquecer el debate sobre la necesidad o sobre una nueva legislación en Argentina. Nosotros desde la dirección, calculo que antes de fin de año vamos a hacer una publicación en donde estamos recogiendo, estamos sistematizando todas las sugerencias. Hasta ahí no va a haber opinión por parte de la dirección, pero sí queremos tener un documento que esté disponible al alcance de cualquiera para ver de qué se trata o de qué se ha tratado las discusiones que tenemos en materia, o las opiniones que tienen las distintas partes que trabajan con datos personales o que están involucradas en el tema de la aplicación de la ley de datos personales. Lo vamos a publicar sistematizadamente para que cualquiera pueda usar. Y el próximo paso, por supuesto, será utilizar esa discusión como un disparador para el desarrollo de un anteproyecto de ley que vamos a hacer desde la dirección, que eventualmente durante la primera mitad del año que viene vamos a poner en discusión, primero a nivel interno con las autoridades del Poder Ejecutivo, a los efectos de evaluar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo prontamente mande un proyecto de ley de datos personales que modifique la actual legislación. Una discusión bien interesante que tuvimos con varios de los participantes tenía que ver con si la ley había que modificarla totalmente o si bastaban con modificaciones parciales. No hay un acuerdo sobre eso. Sí hay un acuerdo que hace falta modificar, pero no hay un acuerdo en cuanto a cuál, digamos, cuál grande o cuál profunda tiene que ser la modificación.
veremos, digamos, estamos estudiando distintas alternativas y veremos cuál va a ser en definitiva nuestra propuesta. Entonces, siguiendo con este primer objetivo vinculado con el fortalecimiento, existen en el ámbito de la dirección nacional, existían y siguen existiendo una serie de programas vinculados con capacitación, vinculados con la importancia de la protección integral de los datos personales. Lo que estamos haciendo, o lo que ya muchas de las cosas que hemos hecho, tienen que ver con cursos de capacitación o concientización vinculados con la protección de de datos personales vinculados con niños, niñas y adolescentes. Muchos de ustedes conocerán el programa Con Voz en la Web. En realidad el programa Con Voz en la Web no es un programa autónomo, es un programa que trabaja dentro de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Es un programa más, no es el único programa vinculado con capacitación, y es muy interesante porque lo que estamos trabajando, y ya comenzamos a hacerlo y algún fruto estamos observando, que tiene que ver con el establecer, cuando uno habla sobre protección de datos de niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación. En la reciente, así vale esa palabra, Conferencia Internacional de Agencias de Protección de Datos, que se celebró hace muy poquito en Marruecos, en la ciudad de Marrakech, se aprobó una resolución vinculada con la educación, y una de las cuestiones que discutimos allí tenía que ver con la importancia de coordinar nuestras actividades con los ministerios de educación. Todas las autoridades de protección de datos, o casi todas alrededor del mundo, somos absolutamente conscientes que el trabajo es importante, pero al mismo tiempo somos absolutamente conscientes que no lo podemos hacer nosotros, o por lo menos no lo podemos hacer nosotros solos. Que nuestras oficinas hagan unas charlas con poca sistematización en distintas entidades educativas, colegios y demás, pueden tener algún grado de impacto, pero el impacto es muchísimo mayor si tratamos de trabajar en conjunto con los Ministerios de Educación y tratar de incluir estos temas dentro de las currículas educativas, tratar de que, de la misma manera que hoy en las escuelas es bastante común que todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente en algún momento empieza a calar dentro de las aulas de una manera sistemática. Y hoy, por ejemplo, mi hija de 9 años, se ve que deja una canilla abierta, se enoja mucho conmigo, y esto no es casual, esto no viene de la casa, esto viene del colegio, y experiencias de ustedes pueden llegar a ser similares. Entonces, queremos trabajar, y ya comenzamos a trabajar con el Ministerio de Educación. Hemos dado charlas para más de 200 formadores docentes o facilitadores de la formación de docentes de todo el país, hace muy poquito en el ámbito o trabajando con Educar, y a partir de ahí ya hemos sido convocados para trabajar con el Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza. Estuvimos hace muy poquito dando una charla ahí, prontamente vamos a estar dando alguna charla organizada por el Ministerio de Educación, organizada con docentes, prontamente en algunas otras provincias. Y por otro lado, lo que hemos trabajado, y creemos que es muy importante seguir haciéndolo, la dirección lo estaba haciendo, pero son los cursos virtuales de capacitación. Una de las cosas que más nos falta a veces es tener materiales en donde cualquiera pueda tener algún curso vinculado con los problemas relacionados con la protección de los datos personales, y reacondicionamos algunos cursos, estamos ofreciendo cursos nuevos. Tenemos 4 cursos, uno vinculado con la clave para la protección de los datos personales, otro de cómo son los mecanismos para la inscripción de base de datos, otro curso sobre protección de datos en Internet, y el último sobre robo de identidad. Estos son cursos virtuales que los estamos dando, que existen, que son accesibles, y lo interesante es que hemos aumentado la cantidad de inscritos notablemente. Tenemos para los cursos que estamos desarrollando ahora unos 2.200 inscritos, recuerdo, son cursos virtuales, y se aumentó, comparado con los cursos que se dan el año pasado, 1.000 inscritos. O sea, hemos casi duplicado el interés en acercarse a los cursos de la dirección.
Otro objetivo, y ya estoy resumiendo algunas cuestiones, otro objetivo, el segundo objetivo, también de nuevo desarrollado, planteado de una manera bastante amplia, tiene que ver con algo que creemos que es fundamental, que está relacionado con que somos un órgano de control que da servicios a las personas. Entonces, la idea fue plantear un objetivo que será el de fortalecer a la Dirección Nacional en los servicios que prestamos. Servicios que tienen que ver como órgano de control, pero no solo como órgano de control. Entonces, para cumplir con ese objetivo que nos estamos planteando de trabajo hacia el futuro, estamos realizando varias cuestiones. Una que está enmarcada en alguna ola que atraviesa distintos ministerios y que un poco grandilocuente se habla sobre la modernización de la gestión de la Dirección Nacional. Eso son cuestiones que se están viendo más hacia adentro, por ahí no se ve tanto hacia afuera, al menos por ahora, pero el manejo de expediente electrónico, despapelización, es algo que lo estamos llevando adelante con bastante esfuerzo, con marchas y contramarchas a veces, pero es algo que lo estamos haciendo, pero sí una cuestión vinculada con la modernización de la gestión de la Dirección Nacional tiene que ver con algo así que se ve para afuera, que hemos desarrollado o ya tenemos prácticamente a publicarse prontamente, una disposición en donde estamos cambiando todos los formularios que usamos en la Dirección Nacional, fundamentalmente los formularios para la inclusión de las bases de datos. Estamos haciendo un trabajo en donde los formularios son un poco más sencillos, la idea es que sean más ágiles, que sean más fáciles para quienes tengan que registrar su base de datos poder completarlo, y lo que todavía falta, y eso es lo que todavía no se publica porque está en discusión y realmente son los nuevos costos del formulario. O sea, la dirección, el costo de registración de base de datos, la verdad que ha quedado muy atrasada, y lo que se está reviendo ahora es el nuevo costo por los nuevos formularios. Otro de los trabajos que estamos realizando, vinculado con este objetivo de mejorar los servicios que prestamos, tiene que ver con la transparencia de la información de la Dirección. Y ahí lo que hemos llevado adelante es un trabajo que, con los límites a veces un poco estrictos que tenemos para el diseño de nuestras herramientas en Internet, me refiero particularmente a la página, a pesar de los límites que tenemos con la plataforma que estamos usando, que estamos insistiendo para renovarla, hemos remozado un poco la página de Internet, en donde fundamentalmente, y aquí es lo importante, no es solamente una cuestión de estética, hemos hecho un poco más amigable en el sentido de, no le pegaba a nadie obviamente la página antes, pero más amigable en el sentido de creemos que la información es más fácil de acceder ahora, y hemos incluido más información que antes de pronto no estaba. Por ejemplo, y otro de los temas que tienen que ver con este objetivo, que es dar mayor acceso a la información de la Dirección, hemos empezado a incluir cuestiones que antes no estaban, que son algunos notas o dictámenes que no se publicaban y sin embargo creemos que tienen que ver con interpretaciones que estamos haciendo nosotros de la reglamentación vigente y como órgano de interpretación válido que nos otorga la legislación. Creemos que es bueno que quienes trabajan en el ámbito de la protección de datos personales vean qué tipo de interpretaciones estamos haciendo respecto a algunas problemáticas concretas. Y además, en algún caso, en el caso de los dictámenes, en el caso de las disposiciones, lo que hicimos fue no presentarlas en la página web solamente de una manera por año, sino también temáticamente. Esto creemos que ayuda, porque como lo teníamos antes, uno tenía que saber qué disposición buscaba y en qué año para encontrarla. Ahora hemos elegido algunos temas, es más sencillo encontrar interpretaciones vinculadas con los temas por la nueva forma que tenemos de presentar la información. Otro tema importante que sí quiero comentarles con ustedes tiene que ver con la renovación de las acciones de investigación, inspección y sanción que realiza la Dirección Nacional.
tan solo esta semana también en el boletín oficial se publicó un nuevo protocolo de inspecciones que indica cómo desde la dirección vamos a realizar las inspecciones de aquí en adelante. Quisimos hacerlo de una manera transparente, esto estaba antes vinculado con una disposición de hace algunos años que la derogamos, pero fundamentalmente el espíritu de este nuevo protocolo es darle mayor agilidad a todo el procedimiento, desde que tenemos a veces una noticia que puede ser por violación de la ley o investigaciones que iniciamos de oficio para violar algunas de ellas, o directamente algunas inspecciones que iniciamos de oficio y que quisimos dar un dinamismo más acelerado para poder de nuevo cumplir con nuestro rol que tenemos de órgano de control, pero queremos cumplir de una manera muy firme. Esa disposición, como les decía, se publicó esta semana, y en cuanto a esta que les comentaba de la iniciación de investigaciones de oficio, me voy a referir a algunas que salieron publicadas, salieron en los medios, tenemos algunas más, pero hemos iniciado en su momento una investigación contra un club de fútbol que quería insertar el FDI, o sea, un sistema electrónico de control de las personas para el acceso a las canchas. Iniciamos una investigación que está abierta todavía contra Uber. La discusión de Uber que se está dando en Argentina es una discusión solamente vinculada con las licencias para transportar personas, que debe tener razón, debe haber un montón de problemas ahí, y a mí no me importa, o sea, si me importa cómo se dan, pero no es el métier de la dirección. Pero sí lo que queremos resaltar es que también hay un tema de datos personales, de cómo se manejan los datos si queremos algún tipo de respuesta. La investigación sigue su curso y recientemente, y lo digo porque también salió en los medios, iniciamos una investigación por lo que voy a llamar el affair WhatsApp, Facebook y las nuevas términos y condiciones. Estamos llevando adelante una investigación al respecto para ver el cumplimiento de la ley de protección de datos personales en Argentina. Pero también estamos llevando adelante la cuestión vinculada con las bases de datos públicas. ¿Sí? Hemos encontrado que hacia dentro del Estado también hay un desconocimiento a veces por parte de las autoridades de la legislación vigente y de la importancia de cumplir a veces con algunos requisitos formales, como es el simple registro. Y la importancia no es solamente formal, más allá de lo que uno pueda pensar sobre la utilidad o no de tener bases de datos registradas, es otra discusión que podemos dar, pero lo cierto es que la ley vigente impone que el no registro de una base de datos hace que la base de datos sea ilícita, con lo cual hay que, digamos, tratar de que desde el Estado sea un poco el ejemplo de todo esto, y estamos insistiendo muchísimo en los órganos públicos y haciendo un trabajo muy fuerte a los efectos de conseguir que haya una debida concientización de la importancia del manejo de datos personales hacia adentro del Estado mismo, y con ello lo que queremos es que muchas de las cosas que no están del todo en regla se regularicen. Y la verdad es que estamos recibiendo, a veces me asusta un poco porque, bueno, capaz en esa área que tenemos algunas cosas nos cuesta, digamos, dar respuesta rápida, pero hemos recibido en el último mes un vendaval de consultas que ya no vienen del sector privado como venían antes, sino que vienen del sector público. Por ahora, porque nosotros, dentro de nuestro mandato, está el control de las bases de datos públicas y privadas, no solo las. La otra cuestión tiene que ver con un tema que me parece, y de nuevo, la idea de prestar mejores servicios, tiene que ver con la cuestión relacionada con la transferencia internacional de datos. Nuestra legislación vigente tiene toda una regulación específica sobre la transferencia internacional de datos personales. Todo esto está muy vinculado con las actividades de comercio, de venta de bienes y servicios, y desde la dirección lo que habíamos advertido es que, aún sin ser obligatorio, muchas empresas venían a solicitar algún grado de aval respecto de contratos que estaban haciendo entre la casa ubicada en la República Argentina y una subsidiaria u otra empresa
ubicada en otro país en donde iniciaban relaciones comerciales y había que hacer transferencia de datos. De nuevo, todo esto está regulado en la ley, se puede hacer. Nosotros, el espíritu mío y el espíritu de la dirección es no ser un obstáculo que impida ni la innovación tecnológica, ni el comercio, ni la inversión, pero sí el cumplimiento con ciertos parámetros que tenemos en la ley que tienen la protección de los datos. Entonces notábamos que teníamos una cuestión un poco no muy bien sistematizada de quiénes venían a hacer control de los contratos y quiénes no venían, sabiendo de antemano que no era obligatorio porque no había ninguna disposición que así lo estableciera, y además que la transferencia de datos transfronteriza hoy es algo habitual. O sea, pensar que teníamos pocos contratos para revisar porque había poca transferencia, la verdad que era tratar de tapar el sol para la mano. Lo que hicimos entonces fue, de nuevo, esperamos que prontamente se publique, es elaborar un contrato modelo para la transferencia internacional de datos personales, que tiene la particularidad en que mantiene lo que dice la ley y el decreto reglamentario, es decir, si hay transferencia a un país adecuado, la novedad es que vamos a mencionar ahí cuáles son los países que la dirección considera adecuado, sin que esto sea un número cerrado, se podrá ir ampliando a pedido o por mayores estudios que haga la dirección, porque estos países son consecuencia de un estudio que hizo la dirección, no es un capricho de los países que hemos incluido ahí. Entonces, cuando hay transferencia a un país adecuado, no hace falta contrato, simplemente se hace la transferencia, eso es un poco lo que dice la ley. Cuando hay transferencia a un país que no es adecuado, lo que estamos diciendo es que se debe seguir el contrato modelo o un contrato que siga esas pautas, las del contrato modelo, y en caso de que sea parte, tiene que venir a solicitar algún grado de control por parte de la autoridad de administración. Y finalmente, el registro no llame. El registro no llame, como les decía, es otra, digamos, de las funciones que tenemos desde la dirección, y lo que ahí todavía no hemos iniciado un proceso de reflexión sobre la necesidad de la reforma del registro, pero sí me llamó la atención que a pesar de que hacía muy poquito que el registro estaba trabajando, el nivel de denuncias era muy elevado, el nivel de disconformidad es muy elevado, el nivel de enojo de las personas, muchas veces por razón, con la dirección, es muy elevado, y el nivel de sanciones que nosotros estábamos imponiendo a las empresas que no cumplían con la ley era extremadamente bajo. Multas y apercibimiento, y multas que las podríamos pagar, creo, muchos de nosotros en este momento con la plata que tenemos en la cartera o en el bolsillo, y estamos refiriendo a que las empresas sancionadas son muchas de ellas multinacionales. Con lo cual, estamos haciendo una interpretación de la ley para la aplicación de las multas diferente a como se venía haciendo. La semana pasada firmado un proyecto de disposición de multas que tienen que pasar todavía por ciertos departamentos, es decir, todavía esto no está, por eso muchos más datos no les puedo dar, pero hemos firmado proyectos de disposiciones por multas de 2 millones de pesos, en un caso de 1 millón de pesos, en otro caso, cuestiones que no existían, digamos, en el ámbito de la dirección, porque estamos considerando que la acumulación de llamadas hace a una acumulación de infracciones que permite que impongamos ese tipo de sanciones. Algunos abogados van a estar contentos con nosotros porque vamos a dar más trabajo, no es ese la función que tenemos y el objeto. La función es que la privacidad vale, la privacidad nos importa, y molestar a una persona a altas horas de la noche o muy temprano para venderle un chupetín cuando no quiere que lo llamen para comprar chupetines, es algo que tenemos que tratar con las herramientas que tenemos que evitar. Bien, del otro lado no son solamente la cuestión sancionatoria, con un garrote reconocemos que el registro, hay un problema que nos trae nuestra conformación federal, es decir, hay algunos registros, el registro nuestro es un registro nacional, pero hay algunos registros a nivel local. Creemos que estamos ya conversando con algunos registros para tratar de unificar esta cuestión, y sobre todo lo que estamos tratando de hacer es hacer más eficiente el sistema que tiene que tener de acceso quienes vendan servicios a la base del no llame. Hoy el sistema que tienen es un poco vetusto, o por decirlo vetusto, y
justamente, y querríamos agilizarlo a través de web service o alguna cosa que permita hacerlo mejor, pero eso es futuro, de nuevo todavía no. Y ya para ir terminando, y con esto me quedaría para que hagamos alguna breve conversación, si ustedes lo consideran oportuno. El tercer objetivo tiene que ver con ampliar el rol de la Dirección Nacional en la discusión global de la protección integral de datos personales y su impacto en derechos y en la economía de los Estados. Entonces, la idea es ampliar el rol a nivel global, que se traduce fundamentalmente en que la Dirección Nacional pueda trabajar con otros organismos similares, con otras agencias de protección de datos, lo cual es absolutamente necesario en un mundo globalizado. Pensar que vamos a trabajar en protección de datos encerrados nosotros en nuestra oficina frente a los discos sin tener colaboración, cooperación con otros países es prácticamente imposible, pero para eso se llega también elaborando y construyendo confianza con otras organizaciones, conociéndonos, sabiendo qué hace uno, qué hace el otro, y la participación en eventos es importante. Una noticia que le comentaba a Daniel y a Eduardo, que ayer yo vengo de participar en una reunión de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que se realizó en Montevideo ayer y antes de ayer, y la Dirección Nacional fue elegida para integrar el Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana, lo cual es importante en esta idea de participar en los foros internacionales y colaborativos que podemos tener con otras agencias internacionales. También hemos hecho presentaciones de propuestas o de trabajos a nivel internacional, copatrocinamos en la reunión internacional de Agencia de Protección de Datos, a la que me refería hace un rato, la que se desarrolló, se llevó a cabo en Marruecos. Copatrocinamos una resolución vinculada con protección de datos y defensores de derechos humanos. Es decir, lo que quiero significar ante ustedes es que hemos tenido en estos pocos meses un rol muy activo a nivel de distintos eventos o reuniones internacionales que creemos que son propicias para vincularnos desde la dirección, o no diría vincularnos porque la dirección es parte, ya era miembro de estos, pero reforzar, aumentar muchísimo nuestro trabajo en esas redes. Este tipo de tareas se enmarca, por ejemplo, patrocinar o elaborar resoluciones se enmarcan en este trabajo. Y para terminar, la idea es no solo recibir o participar, sino que podamos llevar nosotros nuestras propias investigaciones, nuestras propias inquietudes, y hemos desde ahí, dentro de la dirección, organizado, y estamos en trámite de formalizarlo, un programa para investigaciones especiales, un programa para investigaciones especiales que tiene dos vertientes: la investigación de casos de violación de la ley, en casos que no son los comunes, por ejemplo los que yo les conté, el vinculado con Uber, el vinculado con WhatsApp. Hemos tenido que dictaminar un caso de utilización de RFDI, la pista que permite geolocalización. Los dictámenes están, el dictamen está a disposición de ustedes, la posibilidad de que esto se use o no se use, dependiendo de cómo se use y cuáles son las garantías que se tienen. Y la idea es que desde la dirección no solo llevemos adelante este tipo de estudios, hemos hecho hace muy poquito también un dictamen sobre cómo deben ejercer las personas el acceso a la información, el acceso a su imagen en base de datos de videograbación. Es un tema bastante complicado, hay una camarita por ahí, yo le quiero preguntar a la facultad, quiero acceder a mi dato, que es mi imagen, cómo esto hay que hacerlo. Parece sencillo, no es sencillo ejecutar ese derecho o cómo se debe ejecutar ese derecho. Trabajamos sobre algunas pautas para hacerlo y así lo hemos publicado. El tema también vinculado con la excepción de privacidad vinculada con el acceso a la información en caso de funcionarios públicos o interés públicos, otra de las cuestiones de investigaciones que están muchas de ellas incorporadas en dictámenes, pero la pretensión es que a futuro podamos hacer investigaciones autónomas sobre temas que no hemos trabajado y que de pronto no tienen que ver con una denuncia puntual o con una investigación puntual concreta, sino con cuestiones que creemos
creemos que es importante porque es lo que se ve. Bueno, ahí yo terminaría, me excedí un poquito, había prometido que iba a hablar una media hora, unos 40 minutos, pero quería contarles esto que creo es el futuro y hacia dónde vamos con la dirección, vinculado con lo que creo que tiene que ser una mejor protección de los datos personales. Gracias. Gracias, doctor Bertoni, por tu exposición. Eduardo Bertoni decía que efectivamente iba a hablar de futuro, pero que no tenía una bola de cristal. Pero en realidad habló de futuro, porque pensar en la necesidad del fortalecimiento de la protección del dato personal es hablar de presente y de futuro, y sobre todo en todo el ámbito de los proyectos que tenés planteado desde la Dirección de la Protección de Datos. Por otro lado, este ámbito de debate, de recepción de propuestas vinculadas a la necesidad de reforma de la ley. La necesidad de reforma de la ley me pareció muy interesante lo que planteaste en el sentido del contexto normativo, nueva reglamentación europea fundamentalmente, pero además del contexto tecnológico. Hay una nueva realidad absolutamente distinta. Esto es parte de lo apasionante que es para nosotros el derecho informático y la investigación, porque realmente nunca terminamos de investigar, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de resolver esos problemas que plantea el impacto de la informática en la sociedad. Yo quería, para abrir el fuego, hacerte una primera pregunta. En esta preocupación por ayornar la normativa vigente, la 25326, que tiene virtudes y defectos por la ley de firma digital, y la gran virtud de la ley de bellas artes y de la ley de firma digital es haber salido al encuentro de la problemática. Y después podemos debatir un conjunto de cuestiones que podemos haber resuelto diferente. Pero, por ejemplo, un aspecto que se debatía ya hace muchos años, después de la sanción de la ley francesa de informática, ficheros y libertades, es la ubicación jerárquica de la Dirección de Protección de Datos. Siempre yo particularmente critiqué, desde el punto de vista del contenido de nuestra ley, que era muy difícil, y Eduardo se refirió al ámbito público, era muy difícil que la Dirección de Datos Personales pudiera cumplir ampliamente con esa función de protección del individuo en este nuevo marco, siendo, como lo preveía la reglamentación, un órgano dependiente, una dirección dentro del ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, a pesar de todo lo importante que hizo y que viene haciendo la dirección. Lo que te quería preguntar es si hubo algún debate o alguna propuesta sobre este aspecto de jerarquizar el lugar institucional de la dirección. Voy a contestar, gracias Daniel por la pregunta, pero voy a contestar digamos, con el pasado, con el presente y con el futuro. Con el pasado, yo mismo critiqué la ubicación institucional y el diseño institucional de la oficina, porque coincido 100% lo que decís vos. Entonces, Malware podría abrir aquí a decir algo diferente. Trabajamos algunos años escribiendo en la academia y demás. Bueno, obviamente lo puede evolucionar y puede decir me equivoqué. Yo creo que en esto no me equivoqué. Creo que la ubicación o el diseño institucional como órgano de control, que sobre todo controla el sector público, tenga que tener independencia, autonomía, autarquía y demás, es importante. Y sigo pensando lo mismo. El tema es que en verdad cuando uno, y esto ustedes y todos muchos de los que estamos acá se acordarán, en realidad cuando sale la ley del Congreso, el diseño institucional no es el diseño institucional que después le puso el decreto. En el diseño institucional cuando sale del Congreso sale con una dirección, con un órgano de control
que iba a tener una designación fuerte, limitada en el tiempo, con participación del Congreso y demás. Bueno, eso fue vetado por el presidente de la Rúa y es lo que llevó a que finalmente el diseño institucional quedara determinado con el decreto dentro del ámbito del Ministerio de Justicia. O sea que yo diría, la ley originalmente lo vio el problema, quienes trabajaron en el tema lo entendieron el problema. El problema fue el veto. El veto. Ahora, por eso, pasado. Presente, miren, yo acá tenía unas notas sobre nuestra ronda de consulta, diseño institucional, clarísimo. Todos los actores que hicieron referencia al órgano de control y su diseño institucional consideran que sería necesario de la ley 25 a 326 contemplar una expansión de la capacidad de la dirección para cumplir con sus deberes. Para lograr ese objetivo se destacó que resultaría necesario aumentar la autonomía y garantizar su adecuado financiamiento. O sea, todo lo que estamos trabajando en esto pensamos en ese sentido y yo creo que la nueva regulación va a tener que incorporar esa cuestión. ¿Qué va a salir de eso? No sé, porque de nuevo, del Congreso en su momento había salido bastante bien, y uno podría decir, la verdad que era un pobre, pero bueno, ahora que se proponga una cuestión distinta. Sí, no sé si alguien tiene, yo tengo una pregunta, pero no quiero abusarme de estar acá. Abuse. Bueno, este es un tema que no sé si se abordó, yo tengo que disculparme públicamente de nuevo, porque convocó Eduardo y no pude ir. Hay una ley posterior, no muchos años, que es la ley 1529, conocida como la Ley de Derechos del Paciente, que tiene una cuestión que subsana un vicio de la Ley de Protección de Datos que, para no repetir lo que ya dijo Eduardo, copiamos de los españoles una parte y otra no. Los españoles tenían